¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos pecados sexuales destruyeron ciudades enteras, mientras otros apenas se mencionan en sermones? ¿Por qué la Biblia dedica tantos pasajes a advertirnos sobre la pureza sexual y las consecuencias eternas de quebrantarla? Y si te dijera que existen 9 pecados sexuales específicos que no solo dañan el cuerpo, sino que abren puertas espirituales que pueden marcar tu destino para siempre. 9 transgresiones que el enemigo usa estratégicamente para separarte del propósito divino, para robar tu autoridad espiritual y para cerrar los cielos sobre tu vida. Este mensaje no es para todos. Es para aquellos que están listos para enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Para quienes entienden que la santidad no es una opción, sino un mandato. Para los que desean caminar en pureza no por legalismo, sino porque saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pensemos en David, un hombre conforme al corazón de Dios, que por un momento de debilidad sexual perdió a su hijo, vio morir a miles de soldados y vivió el resto de sus días bajo las consecuencias de esa única decisión. O recordemos a Sansón, dotado de fuerza sobrenatural, pero que por ceder a la tentación sexual terminó ciego, humillado y muriendo entre sus enemigos. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios: Dios restaura mi pureza. Esta simple declaración no solo fortalece tu compromiso con la santidad, sino que ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esta revelación urgentemente. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estás ayudando a que esta palabra de advertencia y restauración alcance a millones que están luchando en secreto contra estas tentaciones. Suscríbete y activa las notificaciones, porque aquí cada mensaje es una herramienta de guerra espiritual para mantenerte firme en la santidad. Déjame advertirte, el 8º pecado que vamos a revelar hoy tiene el poder de romper pactos generacionales y cerrar puertas que han estado abiertas por años en tu familia. Podría ser la clave para entender por qué ciertas bendiciones no han llegado a tu vida. Entonces comencemos. Cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, muchos conocen la historia superficialmente, pero pocos entienden la profundidad espiritual de lo que realmente ocurrió allí. No fue solo la destrucción de 2 ciudades. Fue la manifestación visible del juicio divino contra un pecado que había contaminado no solo cuerpos, sino almas enteras. En Génesis 19, 24, 25, leemos: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Pero qué había en este pecado que provocó tal ira divina? La respuesta está en Romanos 1, 26, 27, donde Pablo nos revela: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Hermanos y hermanas, este pecado no es solo una transgresión física, es una rebelión directa contra el diseño divino, contra el orden establecido por Dios desde la creación. Cuando el hombre decide torcer lo que Dios hizo recto, cuando cambia lo natural por lo antinatural, está declarando guerra contra el cielo mismo. Pero aquí hay algo que pocos entienden: el juicio no vino de inmediato. Dios esperó, fue paciente, envió advertencias. Abraham intercedió, Lot testificó con su vida. Sin embargo, cuando la copa de la iniquidad se llenó, cuando ya no había lugar para el arrepentimiento, el fuego descendió. Quiero que sepas algo: Dios no ha cambiado. Su santidad sigue siendo la misma. Su amor por la justicia no ha disminuido.
Y aunque vivimos bajo la gracia, esa gracia nunca fue una licencia para pecar, sino el poder para ser libres del pecado. Piensa en tu propia vida. Hay áreas donde has normalizado lo que Dios llama abominación. Has permitido que la cultura del mundo defina lo que es correcto, en lugar de permitir que la palabra de Dios sea tu parámetro. El primer pecado sexual que destruye no solo contamina el cuerpo, contamina la atmósfera espiritual de una generación entera, pero hay esperanza. El mismo fuego que destruyó Sodoma es el fuego que puede purificar tu corazón si te arrepientes hoy. Pero esto es solo el comienzo. Lo que viene a continuación revelará un pecado aún más sutil, pero igualmente devastador. El adulterio no es simplemente una infidelidad conyugal, es la ruptura del pacto más sagrado que existe en la tierra, el reflejo de la relación entre Cristo y la Iglesia. Cuando se comete adulterio, no solo se traiciona a una persona, se traiciona a Dios mismo. En 2 Samuel 11 encontramos la historia más dolorosa de la Biblia. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cae en adulterio con Betsabé. Pero observa la progresión. Primero fue la mirada codiciosa, luego el deseo no confrontado, después la acción pecaminosa y finalmente el intento de encubrir el pecado con el asesinato de Urías. Cuando el profeta Natán confrontó a David, le dijo: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Según Samuel 12:9, David no solo había pecado contra Betsabé o contra Urías, había pecado directamente contra Dios. Pero las consecuencias fueron devastadoras. No se apartará jamás de tu casa la espada, profetizó Natán. Y así fue. El hijo concebido en pecado murió. Absalón se rebeló contra su padre. Amnón violó a Tamar. La violencia marcó para siempre la casa de David. Pueblo de Dios, ¿entiendes lo que significa esto? El adulterio no es un pecado privado. Sus ondas expansivas atraviesan generaciones. Destroza no solo el matrimonio presente, sino que abre puertas malditas que pueden afectar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero ¿qué hace que el adulterio sea tan destructivo espiritualmente? Porque rompe el vínculo del alma que Dios estableció en el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Cuando esa unión sagrada se rompe, cuando se introduce un tercero en lo que debía ser exclusivo de dos, se contamina el altar familiar. El hogar deja de ser un refugio y se convierte en un campo de batalla espiritual. He visto matrimonios destruidos, hijos traumatizados, ministerios arruinados, todo por este pecado que parece comenzar con una simple mirada. Pero también he visto la restauración de Dios cuando hay arrepentimiento genuino. David escribió el Salmo 51 después de su caída. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y Dios lo restauró. No lo libró de las consecuencias, pero lo restauró. Si estás luchando con pensamientos de infidelidad, si has cruzado líneas que no debías cruzar, hoy es el día para detenerte. Antes de que el fuego consuma lo que más amas, antes de que abras puertas que después será imposible cerrar. Pero el adulterio no es el único pecado que crea vínculos espirituales destructivos. Lo que vamos a revelar ahora te mostrará cómo el alma puede quedar atada por conexiones invisibles, pero reales. Hay algo que la mayoría de los cristianos no comprenden acerca de la intimidad sexual. Cada unión física crea un vínculo espiritual invisible que permanece mucho después de que el acto termine. La Biblia nos revela esta verdad profunda en 1 Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pablo no está hablando solo de matrimonio aquí. Está revelando que toda unión sexual, sin importar el contexto,
crea un vínculo espiritual. Y cuando esa unión ocurre fuera del pacto matrimonial, se forma una atadura del alma que puede aprisionarte por años. ¿Has sentido alguna vez que no puedes olvidar a alguien con quien tuviste intimidad? Que por más que intentes, esa persona sigue ocupando un lugar en tu mente y en tu corazón. No es solo nostalgia o química, es un vínculo espiritual que se formó y que debe ser roto conscientemente. Cuando José huyó de la esposa de Potifar, no solo estaba evitando el pecado físico, estaba evitando crear una atadura que habría comprometido su destino. Génesis 39:12 dice: «Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió». José prefirió ser malinterpretado, encarcelado, difamado, antes que permitir que su alma se atara a alguien que no era parte del plan de Dios para su vida. Quiero que entiendas algo. Estas ataduras no se rompen con el tiempo, no se disuelven con nuevas relaciones, no desaparecen porque te hayas casado con otra persona. Deben ser cortadas espiritualmente mediante la confesión, el arrepentimiento y la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Muchas veces, los problemas en el matrimonio no provienen de incompatibilidad, sino de ataduras del alma no rotas del pasado. Esposos que no pueden entregarse completamente porque parte de su alma sigue atada a antiguas relaciones. Esposas que luchan contra recuerdos y comparaciones porque nunca rompieron vínculos espirituales del pasado. ¿Y sabes qué? Estas ataduras no solo afectan el área emocional, pueden bloquear bendiciones financieras, cerrar puertas ministeriales, impedir el fluir del Espíritu Santo en tu vida, porque donde hay ataduras del alma no rotas, hay territorio legal que el enemigo puede reclamar. Comparte en los comentarios desde qué país nos estás viendo y escribe: mi alma está libre en Cristo. Así veremos cómo Dios está rompiendo cadenas invisibles alrededor del mundo. Cada comentario será un testimonio de liberación. Escribe en los comentarios: rompo toda atadura del alma en el nombre de Jesús. Esta declaración tiene poder, no es solo palabras, es ejercer la autoridad que Cristo te dio para deshacer las obras del diablo en tu vida. Piensa en tu propia vida. ¿Hay relaciones del pasado que aún ejercen influencia sobre ti? Personas que ya no están físicamente presentes, pero que siguen ocupando espacio emocional y mental. Es tiempo de romper esas cadenas invisibles. Pero hay otro pecado sexual que crea ataduras aún más sutiles, una esclavitud que millones viven en secreto. En una época donde la pornografía está al alcance de un clic, millones de hijos de Dios luchan en secreto contra lo que parece ser solo imágenes, pero que en realidad son puertas espirituales que esclavizan el alma. Jesús fue claro en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si la simple mirada codiciosa constituye adulterio, ¿qué podemos decir de la exposición intencional y repetida a imágenes pornográficas? La pornografía no es un pecado inofensivo, no es solo algo que hacen los hombres. Es una industria demoníaca diseñada para pervertir la mente, corromper el corazón y destruir la capacidad de amar genuinamente. Cada imagen pornográfica que entra por tus ojos queda grabada en tu mente. Cada video forma patrones neuronales que afectan la manera en que percibes la sexualidad, la intimidad y las relaciones. Pero más devastador aún, cada exposición a la pornografía es una invitación abierta a espíritus de lujuria, perversión y adicción. He ministrado a hombres de Dios, pastores, líderes que lloraban porque no podían orar sin que imágenes pornográficas invadieran su mente. Mujeres que no podían adorar porque la culpa y la vergüenza las consumían.
jóvenes que habían perdido la capacidad de tener relaciones sanas porque su concepto de la intimidad había sido completamente distorsionado. La pornografía crea una esclavitud silenciosa porque genera adicción química. Cada vez que consumes contenido pornográfico, tu cerebro libera dopamina, creando un ciclo adictivo que requiere cada vez más estímulo para generar la misma satisfacción. Es la trampa perfecta. Promete placer, pero entrega esclavitud. Pero lo más trágico es cómo la pornografía afecta tu relación con Dios. Apaga la sensibilidad espiritual, endurece el corazón, crea barreras invisibles entre tú y la presencia del Espíritu Santo. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. ¿Has notado cómo después de caer en pornografía te resulta difícil orar? ¿Cómo la adoración se siente vacía? ¿Cómo la lectura bíblica se vuelve árida? No es casualidad. Es el resultado directo de abrir puertas espirituales que le dan acceso al enemigo a tu vida interior. Hijos de Dios, la pornografía no es un problema de fuerza de voluntad. Es una batalla espiritual que requiere armas espirituales. No se vence solo con filtros de internet o con promesas de nunca más. Se vence con ayuno, oración, rendición de cuentas y la autoridad del nombre de Jesús. Si estás luchando contra esta esclavitud, quiero que sepas que no estás solo. Millones de cristianos libran esta misma batalla. Pero también quiero que sepas que hay libertad total en Cristo. He visto a Dios romper cadenas que parecían imposibles de romper. Declara conmigo: en el nombre de Jesús, rompo toda cadena de adicción sexual. Mi mente es libre, mi corazón es puro, mi vida está consagrada al Señor. Pero si crees que la pornografía es devastadora, lo que vamos a revelar ahora te mostrará un pecado sexual que no solo afecta tu mente, sino que abre puertas a principados y potestades. Existe un nivel de pecado sexual tan aberrante, tan contrario al diseño divino, que no solo contamina el cuerpo y el alma, sino que abre puertas dimensionales a espíritus malignos de alta jerarquía demoníaca. Romanos 1, 24, 25 nos advierte: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cuando Pablo habla de inmundicia, está describiendo más que comportamiento sexual desviado. Está señalando prácticas sexuales tan pervertidas que constituyen una forma de idolatría, una adoración a demonios a través de actos carnales degenerados. La Biblia menciona rituales sexuales paganos donde la intimidad era usada como canal de invocación demoníaca. En los templos de fertilidad, en los altares de Moloc, en las prácticas de brujería sexual, el acto íntimo se convertía en un portal para que entidades demoníacas entraran no solo en las personas, sino en familias enteras. Hermanos y hermanas, cuando alguien se involucra en perversiones sexuales extremas, bestialismo, rituales sexuales ocultos, prácticas sadomasoquistas violentas, orgías rituales, no está solo experimentando, está realizando, consciente o inconscientemente, ceremonias de invocación demoníaca. He ministrado a personas que después de involucrarse en estas prácticas comenzaron a experimentar ataques sobrenaturales, voces en la noche, pesadillas constantes, opresión demoníaca, apariciones de entidades malévolas, y muchos médicos y psicólogos no podían explicar lo que estaba ocurriendo porque es un fenómeno que trasciende lo natural. Quiero que entiendas algo. No todo pecado sexual abre las mismas puertas. Hay niveles de transgresión que invocan diferentes grados de consecuencias espirituales.
La perversión sexual extrema es un llamado directo a principados de lujuria, perversión y opresión. En Deuteronomio 18, 10, 12, Dios prohíbe terminantemente estas prácticas. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Muchas de estas prácticas incluían elementos sexuales rituales. No eran solo actos carnales, eran ceremonias diseñadas para establecer pactos con fuerzas demoníacas. Si has estado involucrado en prácticas sexuales que sabes que van más allá de lo natural, si has participado en rituales donde la sexualidad se mezcló con ocultismo, si has experimentado manifestaciones sobrenaturales negativas después de ciertas experiencias sexuales, necesitas liberación espiritual inmediata. Estas puertas no se cierran con terapia, no se sanan con medicamentos. Requieren guerra espiritual intensiva, ayuno, oración de liberación y en muchos casos la intervención de ministros experimentados en liberación. Escribe tu ciudad y declara: ninguna puerta demoníaca permanece abierta en mi vida. Que este sea un mapa espiritual de victoria, donde cada comentario cierre puertas que el enemigo ha intentado mantener abiertas. Piensa en tu propia vida. ¿Ha habido experiencias sexuales que dejaron marcas más profundas que solo culpa o vergüenza? ¿Has sentido presencias malévolas después de ciertos encuentros? No lo ignores. Es tu espíritu alertándote de que algo más profundo ha ocurrido. Dale me gusta a este video porque al hacerlo estás ayudando a que esta advertencia llegue a personas que pueden estar atrapadas en estos ciclos sin entender las consecuencias espirituales. Pero lo que viene a continuación tocará un tema que la iglesia moderna ha evitado, pero que no podemos ignorar si queremos pureza total. En una época donde hablar de este tema puede costarte el ministerio, la reputación e incluso la libertad, necesitamos acercarnos a él con la sabiduría de serpientes y la sencillez de palomas, porque la Biblia no guarda silencio sobre este asunto y nosotros tampoco podemos hacerlo. Primero, quiero establecer algo fundamental. La atracción hacia el mismo sexo en sí misma no es pecado. Es una tentación, una inclinación caída, una consecuencia de vivir en un mundo quebrantado por el pecado. El pecado ocurre cuando se actúa sobre esa atracción. Romanos 1:26-27 es claro. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, varones con varones, cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y Levítico 18:22 declara: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Estas no son palabras de odio, son palabras de diseño divino. Dios no creó la sexualidad arbitrariamente, la diseñó con un propósito específico: la unión entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio, reflejando la relación entre Cristo y la Iglesia. Pero aquí está la tensión. Aunque la Biblia es clara sobre el comportamiento, también es clara sobre el amor. Jesús murió por todos. Su gracia alcanza a todos. Su amor abraza a todos. El pecado homosexual no es peor que el adulterio, la fornicación o cualquier otro pecado sexual. He ministrado a personas con atracción hacia el mismo sexo que aman a Jesús con todo su corazón, que luchan diariamente contra impulsos que no eligieron tener, que lloran porque desean agradar a Dios, pero sienten que su naturaleza caída los traiciona constantemente. Para ellos, quiero decir esto:
Dios no te rechaza por tus tentaciones, te rechaza por ceder a ellas. Y hay poder en la cruz para transformar cualquier área de tu vida, incluyendo tu sexualidad. He visto a Dios cambiar orientaciones sexuales, he visto matrimonios restaurados, he visto vidas completamente transformadas, pero también he visto el daño que causa la iglesia cuando rechaza a personas en lugar de rechazar el pecado. Cuando confundimos odiar el pecado con odiar al pecador. Cuando olvidamos que todos estamos quebrantados y todos necesitamos la gracia de Dios. Si estás luchando con atracción hacia el mismo sexo, quiero que sepas esto: no estás solo, no estás condenado, no eres un error, eres un hijo de Dios que necesita su poder transformador, igual que todos nosotros. Y si eres alguien que tiene familiares o amigos luchando con esto, recuerda, tu trabajo no es condenar, es amar. Tu responsabilidad no es juzgar, es interceder. Tu llamado no es rechazar, es restaurar. Escribe en los comentarios: Dios transforma toda vida, porque esa es la esperanza que ofrecemos. No condenación, sino transformación. No rechazo, sino restauración. Pero hay un pecado sexual que Jesús mencionó específicamente y que muchos pasan por alto pensando que es menos serio. Mateo 5, 27, 28 contiene una de las declaraciones más impactantes de Jesús. Oísteis que fue dicho: no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Con estas palabras, Jesús no solo elevó el estándar moral, reveló una verdad espiritual devastadora. El pecado no comienza con la acción física. Comienza en el corazón, en la mente, en el territorio invisible donde se libran las batallas más importantes. La lujuria es el fuego secreto que consume desde adentro. Es el pecado sexual que más personas cometen y el que menos personas confiesan. Porque no deja evidencia física, no crea embarazos no deseados, no contagia enfermedades, pero destruye el alma silenciosamente. ¿Cuántos hombres de Dios han perdido la unción por permitir que la lujuria arda en sus corazones? ¿Cuántas mujeres consagradas han visto apagarse su sensibilidad espiritual por fantasías sexuales no confrontadas? Job entendió este peligro. En Job 31.1 declara: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? Job sabía que la batalla por la pureza se gana o se pierde en los ojos, en ese primer momento de decisión. La lujuria es una forma de adulterio espiritual. Cuando tu mente se fija en alguien que no es tu cónyuge, cuando permites que fantasías sexuales ocupen el territorio de tu corazón, estás siendo infiel no solo a tu pareja, sino a Dios mismo. Y aquí está lo que muchos no entienden: la lujuria es adictiva. Cada vez que alimentas un pensamiento lujurioso, estás fortaleciendo un patrón neural. Cada fantasía sexual es una semilla que crecerá y dará fruto pervertido en tu vida. He visto ministros poderosos caer en pecado sexual después de años de alimentar lujuria en secreto, porque lo que se permite en la mente eventualmente se manifiesta en el cuerpo. Lo que se cultiva en la imaginación finalmente se expresa en la acción. Pero la lujuria no solo afecta la vida sexual, contamina la adoración. Un corazón lleno de lujuria no puede adorar en espíritu y en verdad. Endurece la conciencia. Una mente dominada por fantasías sexuales pierde sensibilidad espiritual. Apaga la voz del Espíritu Santo. Es imposible escuchar claramente a Dios cuando hay ruido de lujuria en el corazón. ¿Sabes por qué muchos cristianos tienen vidas de oración áridas? ¿Por qué sienten que sus peticiones no son escuchadas? ¿Por qué experimentan sequedad espiritual? A menudo es porque hay lujuria no confesada, creando una barrera entre ellos y Dios. Pueblo de Dios, la lujuria debe ser confrontada diariamente. No basta con resistirla cuando aparece.
Hay que declarar guerra preventiva contra ella. Hay que tomar cautivo todo pensamiento y llevarlo a la obediencia de Cristo. Dale me gusta a este video, porque estás ayudando a que esta palabra de pureza llegue a más personas que están luchando secretamente contra este fuego invisible. Si estás luchando contra pensamientos lujuriosos, si tu mente se ha convertido en un campo de batalla sexual, hay liberación, pero requiere acción radical, pactos con tus ojos, como Job, renovación de tu mente, como Pablo enseña en Romanos 12:2, y la sangre de Jesús limpiando continuamente tu conciencia. Pero el próximo pecado que vamos a revelar toca una herida tan profunda que muchos nunca se recuperan completamente. Hay un pecado sexual tan aberrante, tan destructivo para el alma humana, que las Escrituras lo mencionan con horror y repugnancia: el incesto. La violación de los vínculos familiares más sagrados, la perversión del amor protector que debe existir entre padres e hijos, entre hermanos. Levítico 18:6 establece claramente: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Y luego detalla específicamente las relaciones prohibidas con madre, padre, hermana, hijo, hija, nieta y otras relaciones de sangre. ¿Por qué Dios prohíbe tan específicamente estas relaciones? Porque la familia es el reflejo terreno de la familia celestial. Es el primer lugar donde aprendemos sobre amor, protección, autoridad y pureza. Cuando se pervierte sexualmente la familia, se destruye el concepto mismo de refugio y seguridad. El incesto no solo viola el cuerpo, viola la confianza más profunda, destroza la identidad, crea confusión en los roles familiares y deja heridas del alma que, sin la intervención divina, pueden durar toda la vida. He ministrado a mujeres adultas que nunca pudieron tener relaciones íntimas sanas porque un padre, tío o hermano abusó de ellas en la infancia. He orado por hombres que lucharon toda su vida contra perversiones sexuales porque fueron violados por familiares cuando eran niños. La Biblia registra casos de incesto con sus devastadoras consecuencias. Judá con Tamar, su nuera, resultó en hijos nacidos de confusión. Amnón violando a su hermana Tamar, lo que llevó a su asesinato por parte de Absalón. Las hijas de Lot embriagándolo para tener hijos de él, dando origen a naciones enemigas de Israel. En cada caso vemos el mismo patrón. El incesto no es solo un pecado individual, es un pecado generacional que afecta a descendencias enteras. Crea maldiciones familiares que se transmiten de generación en generación hasta que alguien se levanta en autoridad espiritual y las rompe. Quiero hablar directamente a quienes han sido víctimas de incesto. Lo que te hicieron no fue tu culpa. El abuso que sufriste no te define. La violación de tu inocencia no determina tu destino. Hay sanidad total en Jesús. Hay restauración completa en su amor. También quiero hablar a quienes han cometido incesto. Tu pecado es grave, pero no imperdonable. Hay perdón en la cruz. Hay limpieza en la sangre de Jesús. Pero también hay consecuencias que debes enfrentar, daños que debes reparar en la medida de lo posible. El incesto requiere ministración especializada. No es algo que se resuelve solo con perdón y olvido. Necesita liberación profunda, sanidad interior, restauración de la identidad y, en muchos casos, intervención profesional junto con la intervención espiritual. Si fuiste víctima de incesto, no guardes silencio. Busca ayuda. Habla con un consejero cristiano maduro. Permite que Dios sane las heridas más profundas de tu alma. Y recuerda, lo que el enemigo usó para destruirte, Dios puede usarlo para glorificarse a través de tu testimonio de restauración. Comparte este mensaje con 3 personas que conozcas que necesiten escuchar sobre el poder sanador de Dios.
porque en algún lugar hay alguien quebrantado que necesita saber que existe esperanza total en Jesús. Escribe en los comentarios: Dios sana toda herida, porque esa es su promesa para ti. Sin importar cuán profunda sea la herida, sin importar cuánto tiempo haya pasado, su poder sanador puede alcanzar los lugares más rotos de tu alma. Pero ahora llegamos al noveno y último pecado sexual, el más devastador de todos, porque ataca el pacto mismo que refleja la relación entre Cristo y la Iglesia. Y llegamos al pecado sexual más grave de todos, porque no solo viola el cuerpo o contamina el alma, profana el misterio sagrado del matrimonio que representa la unión entre Cristo y la Iglesia. En Efesios 5:31-32, Pablo revela: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, no solo están haciendo un contrato social, están entrando en un pacto de sangre que refleja la realidad espiritual más profunda del universo, la unión eterna entre el esposo celestial y su esposa. Por eso, cuando se viola este pacto sexualmente, las consecuencias son devastadoras. No solo se traiciona a una persona, se profana el símbolo sagrado que Dios estableció para mostrar su amor por su pueblo. Malaquías 2:14-16 expresa la ira divina contra esta traición. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Cuando violas el pacto matrimonial sexualmente, no solo hieres a tu cónyuge, hieres el corazón de Dios. Porque cada matrimonio fiel es un testimonio viviente del amor inquebrantable entre Cristo y la Iglesia. Hijos de Dios, el matrimonio no es solo una institución social, es un altar espiritual. Cada acto de intimidad dentro del matrimonio es un acto de adoración. Cada expresión de fidelidad es una declaración profética sobre el carácter inmutable de Dios. Pero cuando ese altar es profanado, cuando la infidelidad entra, cuando la pornografía contamina, cuando las fantasías adúlteras se permite, el testimonio se destruye. El mundo ya no puede ver en tu matrimonio el reflejo del amor de Cristo por la Iglesia. Y aquí está lo más devastador. Los hijos que crecen viendo un matrimonio destruido por pecado sexual a menudo luchan toda su vida para entender el amor de Dios, porque su primer concepto de amor comprometido y fidelidad fue distorsionado en el hogar. He visto matrimonios que parecían imposibles de restaurar ser completamente renovados por el poder de Dios. He visto parejas al borde del divorcio experimentar una segunda luna de miel después de confrontar y vencer el pecado sexual. Pero también he visto las ruinas de familias que no tomaron en serio la santidad del pacto matrimonial, hijos traumatizados, ministerios destruidos, testimonios arruinados, todo porque alguien pensó que el pecado sexual era un asunto privado. Pueblo de Dios, tu matrimonio no te pertenece solo a ti, le pertenece a Dios. Es su demostración al mundo de su amor fiel. Es su testimonio viviente de que los pactos se pueden guardar, de que la fidelidad es posible, de que el amor verdadero perdura. Si estás casado, tu primera responsabilidad ministerial no es hacia la iglesia, es hacia tu cónyuge. Tu primer campo de evangelización no es el mundo, es tu hogar. Tu primera oportunidad de mostrar el carácter de Cristo no es en el púlpito, es en tu habitación matrimonial.
Suscríbete a este canal, porque aquí recibimos palabras que fortalecen el matrimonio, que restauran la familia, que edifican el hogar según los principios del reino. Después de haber revelado los 9 pecados sexuales más peligrosos según la Biblia, llegamos al momento más importante: la activación de tu pureza. Porque no basta con conocer los peligros, hay que tomar acción espiritual para cerrar toda puerta abierta y establecer murallas de santidad. Hijos de Dios, lo que hemos compartido hoy no era solo información, era revelación. Y cuando recibes revelación divina, tienes la responsabilidad de actuar sobre ella. Cierra tus ojos, eleva tu corazón y vamos a orar juntos una oración que puede cambiar el curso de tu destino. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia reconociendo que he fallado, reconociendo que mi cuerpo, que es tu templo, ha sido contaminado por pecados sexuales que han abierto puertas al enemigo. Hoy confieso específicamente, permite que el Espíritu Santo traiga a tu mente los pecados que necesitas confesar. No los justifico, no los minimizo, no los excuso. Reconozco que son pecado ante tus ojos santos. Padre, por la sangre de Jesús, limpia mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Cierra toda puerta que haya sido abierta a través del pecado sexual. Rompe toda atadura del alma que me tenga atado a personas del pasado. En el nombre de Jesús, renuncio a todo espíritu de lujuria, perversión, adulterio, pornografía y impureza sexual. Ordeno que se vayan ahora de mi vida y no regresen jamás. Espíritu Santo, llena cada área que ha sido limpiada. Renueva mi mente, purifica mis pensamientos, santifica mis deseos. Haz que mi cuerpo sea verdaderamente tu templo sagrado. Si estoy casado, restaura la intimidad santa en mi matrimonio. Si estoy soltero, guárdame en pureza hasta que me unas con la persona que has elegido para mí. Declaro que mi sexualidad está consagrada a ti. Declaro que mi cuerpo te pertenece. Declaro que caminaré en santidad todos los días de mi vida, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si oraste esta oración con sinceridad, algo acaba de cambiar en el mundo espiritual. Puertas fueron cerradas, cadenas fueron rotas. Tu espíritu fue limpiado por la sangre del Cordero. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Muy pocos tienen la valentía de enfrentar estos temas tan directamente. La mayoría prefiere la comodidad de mensajes superficiales que no confrontan el pecado ni demandan santidad. Pero tú no eres del montón. Eres parte de un remanente que está dispuesto a pagar el precio de la pureza, que entiende que la santidad no es opcional sino esencial, que sabe que Dios está levantando un ejército de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A lo largo de este mensaje has descubierto los 9 pecados sexuales que más destruyen vidas, familias y ministerios. Has aprendido que cada transgresión sexual tiene consecuencias espirituales específicas. Has entendido que la batalla por la pureza se libra primero en el corazón y luego en el cuerpo. Pero más importante aún, has recibido herramientas espirituales para vencer. Has orado por limpieza, has declarado pureza, has cerrado puertas demoníacas. Ahora quiero que tomes una decisión que marcará el resto de tu vida. En los comentarios escribe: soy templo del Espíritu Santo. Esas 5 palabras son una declaración de guerra contra todo lo que quiere contaminar tu pureza. Son un recordatorio diario de quién eres y a quién perteneces. Cuando escribes eso, te estás uniendo a una comunidad de creyentes que han decidido vivir por encima del nivel común, que han elegido la santidad aunque el mundo celebre la impureza, que han decidido que su cuerpo será instrumento de justicia y no de pecado. Compartamos la unión de esta familia espiritual.
Escribe en los comentarios tu país y la hora en que estás recibiendo este mensaje. Así veremos cómo el Espíritu Santo está despertando un ejército de santidad alrededor del mundo en este momento profético. Comparte este mensaje con al menos 3 personas, porque en algún lugar hay alguien que está a punto de caer, alguien que necesita esta advertencia, alguien cuya vida puede ser salvada por estas palabras. Si aún no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Cada semana compartimos mensajes que edifican tu fe, fortalecen tu carácter y te equipan para vivir en victoria. No permitas que el enemigo te desconecte de una fuente de alimentación espiritual. Y recuerda esto, la pureza no es un destino, es un camino diario. No es una meta que se alcanza una vez, es una decisión que se toma cada día. La victoria sobre el pecado sexual no es un evento, es un estilo de vida. Hoy has recibido revelación. Mañana tendrás que caminar en ella. Ayer pudiste haber fallado, pero hoy puedes comenzar de nuevo. Porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana y su gracia es suficiente para mantenerte puro. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu sexualidad está consagrada a Dios. Tu pureza es posible en Cristo. Y tu testimonio de santidad será una luz que guíe a otros hacia la verdad. Mantente firme, guerrero. Mantente pura, hija de Dios. La batalla por la santidad no es fácil, pero ya está ganada en la cruz del Calvario. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo te mantenga en perfecta pureza todos los días de tu vida. Hasta el próximo mensaje, en el cual seguiremos equipándonos para vivir vidas que honren a Dios y impacten la eternidad. Amén y amén.